Atención, esto no es un noticiero. Es tu dosis semanal de realidad sin filtro. Bienvenidos a Fuera de Margen. El podcast que no le tiene miedo a decir lo que otros callan. Cada semana desmenuzamos lo que te afecta, lo que te enoja. No más noticias con voz de robot. No más debates con corbata. Aquí se habla claro, directo y al chile. Fuera de margen. El otro lado de la nota. A ver, aquí les voy a requerir que así de que abran su mente, abran ese ojo interior, su ojo interior para ver el futuro. No es cierto. El tercer ojo Pero sí hindú. de que, ándale. Y ahora sí que sean, abran su mente en cuanto a imaginación. Mira, les diré en contexto. Yo aquí, y fue aquí, o sea, les digo, aquí en mi casa, hay un patio muy amplio y de hecho hay una vista al cerro de aquí, por donde yo vivo. No vivo en el cerro, vivo abajo del cerro, pero puedo ver el cerro, está como a unas calles de aquí. Uh-huh. Ese se le llama Cerro Gordo. Bueno, yo aquí en las noches está muy oscuro, o sea, ahorita yo estoy en la cocina, se ve el cancel, está negro, todo aquí se ve negro, o sea, hace rato mi hermano abrió la puerta del cancel, me espanté porque dije, no puedo ver qué hay atrás del otro lado. Pendejo, digo, me espantaste, avisa. Pero entonces aquí está muy oscuro, o sea, aquí ahora sí que la luz natural es lo que podría decirse que nos ayuda a ver, pero ni eso, o sea, luego la luna está tapada. El punto es, yo, la noche que me pasó esto, yo creía haberme ido a dormir, no sabía si me había ido a dormir o no, o sea, estuvo muy, muy raro. Yo estaba parado aquí en el patio, viendo arriba, hacia el cielo, y de pronto me llega un sonido raro, muy a lo lejos. Sigo viendo al cielo porque digo, el ruido viene de arriba. Les digo, está todo oscuro, no hay ni una luz, pero está como esa luz natural del cielo, de oscuro, de la noche, pero dices, no, o sea que tus ojos se acostumbran justamente a esa oscuridad, pero realmente no puedes ver con claridad todo. Uh-huh. Busco el ruido en el cielo y veo hacia el cerro. Veo quién sabe cómo, saliendo del cerro, o sea, de detrás del cerro, como si lo hubiera rodeado. Se va acercando una luz, pero ustedes, ahorita yo iría de pensar una bola de fuego, las brujas. Ajá. Uh-huh. Es una luz como azul, azul agua, algo verde, una luz verdosa, perdón, azul verdosa. Y se me hacía súper, o sea, demasiado raro. Dije, esa luz estaba pasando por arriba, por encima de todos, desde el cerro hacia acá. E iba a pasar por encima de aquí del patio, de mi casa. Yo no dejaba de verla, o sea, para mí fue hipnotizante. No dejaba de ver la luz. Y cada vez que se iba acercando más y más y más, podía ver con claridad lo que era. Pero justamente gracias a esa luz. Hagan de cuenta que era una mujer. Se estaba moviendo sola. Pero, ¿cómo explicar aquí la imagen de esto? La mujer parecía que se estaba ahogando. Flotaba. Tenía Ok. unas ropas, un vestido, unos harapos. O sea, era un vestido que se volvieron harapos. Pero hagan de cuenta que era, no sé si han visto esas escenas en ciertas películas cuando una persona se ahoga en el mar y está luchando por no ahogarse, por tratar de tener fuerzas para salir del agua. Pues eso hacía esta señora, esta mujer. Estaba flotando, pasando por encima de todos, pasando aquí arriba de mi patio y se estaba ahogando en el aire. Se estaba asfixiando como si estuviera dentro del agua, pero estaba flotando, estaba levitando y la irradiaba un aura, una luz azul verdosa. Y cuando justamente, o sea, ya la tengo tan cerca, o sea, está pasando por encima de mi cabeza, está pasando por aquí. Cuando ya así se alinea a mi altura, o sea, en paralelo, o sea, de que me pasa por encima, de pronto es como si en mis ojos pues, hubiese perdido la vista y tuviera su cara impregnada en mi vista. Una cara de horror, se le veía aterrada, demacrada, maltratada, los ojos se le estaban casi saliendo, o sea, el globo ocular se le estaba saliendo de la cara. Tenía toda esta luz misma, parecía que le irradiaba de la piel. Y con esa cara inmediatamente cuando les digo, pasa por encima de mi cabeza y pierdo la vista. Y en lugar de eso tengo la imagen de ella en mis ojos. No veía otra cosa que su cara gritándome. Pero hacía un grito
desgarrador, así tronador. No. Con el grito pasa lo siguiente. Yo, o sea, me pasa eso en la cara, me pasa eso de que se presenta su cara en mis ojos, en mi vista. Sí, fue una sensación muy rara, porque según yo cerré los ojos y la seguía viendo. Entonces ahí despierto, me doy cuenta que estoy en mi cama, pero estoy aferrado en la cama y no me puedo mover. Y digo, abre los ojos, estoy viéndola todavía y estaba acostado en mi cama. Y lo cierro y vuelvo a verla y sigo en el patio, o sea, me entiendo, estaba en una proyección en la que mi cuerpo, o sea, mi sueño o mi entidad estaba aquí en el patio, justamente en esa misma noche, y yo estaba acostado, mi cuerpo estaba acostado. Entonces estaba cambiando de sueño a la cama, del sueño a la cama. Y podía sentir las sábanas, podía sentir el colchón, podía sentir que estaba estrujando O la sea, sábana como, cuando estaba en el sueño. como cuando te Era como pasa si fuera un esas veces cortocircuito. de como que como que sientes que te estás orinando, pero porque en realidad en la vida real ya casi te estás orinando, ¿no? Como que te está ganando, Ajá, ¿no? justo algo así. Pero Justo lo que como tú esa sensación. pasaste es que abrías y cerrabas los ojos, o sea, así instintivamente o no sé, y como que cambiabas directamente entre lo que sentías en tu cuerpo, o sea, las cobijas, tu almohada, y tu proyección que estaba en la cocina y estaba viendo pues lo que nos No estaba en la platicaste, cocina, ¿no? estaba afuera en el patio. Estaba Bueno, afuera en el patio. en el patio, O sea, en el frío, en la oscuridad. pero O sea, ahí en el patio no Feo. sentías el frío. ajá, o sea, Sentías, sentía todo, sentía las cosas de la realidad y sentía las cosas en el sueño. Estaba muy cabrón, te digo que era como un como que un cortocircuito y yo cruce, decía, ¿no? ajá, digo, abre los ojos, pero los tenía abiertos y seguía viendo la imagen, cierra los ojos, tápate. Entonces en ese momento, quién sabe cómo me vino la fuerza en mi cuerpo y se conectó después en el sueño que me valió madres que me doliera la cara, pero me azoté las manos o sea, contra la cara para taparme los ojos, decir, a ver si así. Ajá. Y hasta que hice eso, ya de pronto vuelvo al sueño, igual tengo las manos en la cara y la figura ya dejó, como que se había detenido cuando pasó por encima de mí. Y se siguió y ya. O sea, quién sabe cómo voy en el sueño, me despisto y ya, ya no está encima de mí. Ya acaba de salir de aquí del terreno, de mi casa. Sigue flotando, sigue ahogándose en el aire, sigue recorriendo el pueblo y se está yendo hacia la vía Morelos, hacia la calle. Y el grito se va haciendo ya cada vez más lejano, pero lo seguía teniendo. No estuve como 2 horas despierto porque seguía escuchando el grito en mi oído. No dejaba de escucharlo y cada vez era menos, pero lo tenía ahí como ese zumbidito de la oreja que no te deja. Y ahí lo seguía escuchando hasta que ya vi que se alejó. Cierro los ojos en el sueño y, y ya se cuenta que ya volví a mi cama. Estoy en mi cama y estoy con la respiración agitada. No quería ni mover, no podía mover las piernas. No quería quitarme las manos de la cara. Sabía que ya estaba en la cama, sabía que ya estaba en mi cuarto, pero no me quería quitar las manos de la cara. No me quería, no quería como que decir, siento que si lo hago voy a demostrar que esto pasó, que me acaban de espantar, que acaba de ocurrir, no pueden hablar. Y ya mientras me las voy quitando empiezo a llorar. Uy. Porque todavía sigo escuchando el grito en el oído. Porque No todavía me acuerdo manches. perfectamente de cómo se veía. Qué pedo, Arnold. Pero, o sea, en tu cuarto tienes vista hacia el patio, o sea, hacia donde tú estabas viendo en el sueño, o Sí, hay una ventana, pero ¿cómo te explico? O sea, yo te juro que no sabía, o sea, yo te juro que no era un sueño, Ujú. que no era un sueño porque la hora coincidía en cómo se veía el cielo, en cómo estaba la noche. Me digan, ay, seas mamón, es neta. Yo conozco mi patio, yo conozco mi casa, yo conozco el entorno. Puedo Sí, decir no es que como no que te estaba lo soñando. imaginaras, ¿no? O sea, Ajá. porque luego pasan esos sueños en los que supuestamente uno está en su casa, pero ya conforme va avanzando en el sueño termina uno en Nueva York, ¿no? O sea, no, nada que ver. Sí. Pero yo no recuerdo haberme ido a dormir. Yo recordaba haber estado todavía aquí en mi casa, creo que estaba en la sala, no sé qué haciendo, pero yo no me había ido a dormir y que de pronto estaba en el patio y dije, pues para mí lo más normal, para mí lo más común, porque a veces a estas horas estoy afuera porque saco a mis perros a que vayan al baño, encierro a los pollos, a los gallos, o ajá, o voy y prendo las luces que están, pero del otro lado del patio, o sea, rodeando todo el patio que es el portón.
pero estoy justamente en el mero centro del patio donde se ve el cerro y también mi ventana da con vista al cerro. Entonces, yo me acuerdo que cuando me pasó, todavía no me cambiaba de cuarto porque construyeron arriba. Yo todavía compartía cuarto con mi hermano y yo dormía en la litera. Entonces, ay no, imagínate esa sensación de que pues también no, de por sí no me podía bajar de la cama y digo, a cualquier movimiento en falso soy capaz de caerme. Pero o sea, ya cuando pasó todo eso y ya, o sea, sí te dijo tu familia de no, es que sí te fuiste a dormir o no, Sí, sí pero no te le acuerdas dije de eso a mi esa mamá. parte de que te fuiste a dormir, o sea, eso no lo tienes No guardado. recordaba esa parte. No lo recordaba, te juro que de verdad yo creía haber estado en el patio. Y cuando he visto te digo que fue tan sorprendente para mí eso, que te juro que estaba como que en mi cabeza de que, o sea, tan hipnotizado por eso, pero una parte de de mi mente pensaba y decía, tómale foto, grábalo, métete, Ujú. busca a mi mamá, ve a decirle a alguien, pero no lo hacía. Ponlo en Instagram. Ándale, o sea, pero no lo hacía porque estaba tan hipnotizado por ver qué era qué era esa luz, qué era esa cosa que se movía. Y dije, no mames, o sea, y le digo a mi mamá, oye, ¿a qué horas me fui a dormir? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Te fuiste? ¿Estabas allá? ¿Te fuiste al cuarto? ¿Ya no te volvió a ver a ti? Dijo, es que me espantaron, es que vi esto, es que me apareció esta mujer, es que me gritaron, es que me... Y me hizo recordar a algo que me pasaba de niño. Ajá. Y después de ahí, yo acostumbro, ya antes lo hacía mucho, ahora ya lo hago muy de vez en cuando, generalmente ya lo estaba haciendo por una situación que también, una cosa que le pasó a mi mamá. Pero a mí de niño esa era otra historia, insultos antes de dormir. A mí me Ok. daba miedo dormir porque me decían groserías al oído, varias voces de todo tipo. Hasta podría decirte que eran voces andróginas, o sea, no sabía si eran de hombre o de mujer. Ok. Y me gritaban, se escuchaba que se gritaban y que se peleaban, que se insultaban, pero que entonces realmente esos insultos iban hacia mí. Yo estaba en medio de esas voces. Y yo me acuerdo que antes de ponerme a rezar, yo me ponía a recordar las tablas de multiplicar. No Pues manches, dije, no. sí, o sea, yo era un niño de, ¿qué año? Yo tenía 6 7 años, yo iba en primero, segundo de primaria. Ujú. Entonces yo no sabía qué hacer, estaba tan asustado, estaba tan aterrado de que me estuvieran gritando al oído, me estuvieran insultando. Yo estaba con los ojos abiertos, no estaba ni soñando, no estaba dormido, o sea, trataba de dormir y cuando quería dormir, cuando ya estaba entrando en el sueño, me insultaban y abría los ojos de todo y seguía escuchando los insultos, los gritos y eso. Y trataba yo con mi voz, de susurrar, de hablar bajito, interrumpir esas voces. Dije, ¿son de mi cabeza o qué? ¿Me estoy volviendo loco? Y después de eso, me acuerdo ya, mi mamá me dijo que rezara, mi papá me había regalado en ese momento una cruz, sí, una cruz, una cadena, y pasé años sin dejarla de usar, porque cuando empecé a usar la cruz dejó de pasarme eso, pero era muy recurrente eso que me pasaba, de que me insultaban, de que me gritaban antes de dormir, y así como pasó el grito de esta mujer, que cuando se fue alejando, se fue aminorando, pero seguía escuchando el grito, así con los insultos. Se iban haciendo más bajos, como esas canciones viejitas que Ujú. cuando no tenían final y nada más les bajaba el volumen, así. Wow. Riata, verga. No, pues ya conocemos otro lado más de Arnold, de sus, de sus partes esotéricas, ¿no? Pero, o Necesitas sea, terapia, dices. sí llega a pasar como que todos hemos tenido ese tipo de sueños, pero no como que a ese nivel, ¿no? En el que llegues y realmente como que confundas el nivel de lo que es tu sueño y como lo que es tu realidad, ¿no? Tanto al hecho Ujú. como para que estés recreando todo y incluso hayas olvidado a qué hora te fuiste a dormir. Ay, no. Ya no quiero recordarlo. Ok, Pero bueno, es de los pocos sueños o bueno, ya ni sueño, te digo que ya no sé qué fue, pero ok. Yuri, Esto me pasó cuando hace como unos, ¿qué serán? Como 4 años, yo creo. O sea, no hace mucho. Pues como eso que sienten cuando es la parálisis del sueño, como que el cuerpo se te empieza a entumecer y así. Yo recuerdo que ese día eran como las 10 11 de la mañana
ya había amanecido, o sea, ni siquiera era de madrugada, no era de noche. Pero, yo recuerdo que me desperté, me paré, y desayuné, y creo que todavía estábamos, en este momento que dice Jorge del encierro, porque recuerdo que todas mis hermanas estaban en la casa, yo estaba ahí, no estábamos haciendo nada, ellas estaban viendo la tele, así de que desayunando. Entonces yo dije, pues me volví a acostar y me volví a dormir. Pero empecé como que a sentir, ¿no? Que como que me iba a pasar. Y de repente, no sé cómo explicarlo, pero siento que estaba viendo dos realidades al mismo tiempo, pero según yo estaba dormida, porque de un lado, imaginemos que se divide mi cuerpo y de un lado podía ver, es que al lado de mi cama hay una ventana, entonces podía ver y podía escuchar. Primero estaba oscuro, era como de noche, pero podía ver y podía escuchar cómo estaba lloviendo, o sea, estaba lloviendo una lluvia muy constante y se podían escuchar hasta los rayos y se veía así la luz, ¿no? De los rayos de los truenos. Y lo del otro lado estaba totalmente todo calmado, o sea, normal como tú durmiendo cerrando los ojos, ¿no? Oscuridad, tranquilo, totalmente. Entonces, yo recuerdo que en mi cabeza dije, o sea, como que te quedas bugueado, bloqueado, así de, ay, ¿qué? O sea, ¿a cuál le pongo atención? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Porque estaba muy raro que estuviera viviendo esos dos momentos. Y yo sabía que estaba viendo los dos. Entonces, recuerdo que me quedaba viendo y analizando, ¿no? Como que, ¿qué está pasando? Y me dio muchísimo miedo, o sea, empecé a sentir como mucho miedo y de repente, pues, sentí un golpe así todo totalmente oscuro, totalmente de oscuridad y de silencio en todos lados, pero yo estaba acostada, o sea, yo sentía mi cuerpo que estaba acostada en mi cama, o sea, me sentía así totalmente, y se hizo todo oscuro, oscuro, oscuro totalmente, y de repente empecé a ver como que había empecé como a, cuando tu vista se empieza a acostumbrar, y empecé a ver muchas flores, o sea, flores, 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 flores de muchos colores, así flores, y en mi cabeza me estoy muriendo. O sea, porque han visto películas que cuando pues alguien como que muere, siempre va como a un campo, lugares así muy bonitos, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces eso fue lo primero que se vino a mi mente. O sea, dije, ya, o sea, ya me morí. Estaba viendo muchas flores y no me sentía ya Cabrón. con miedo feo. Entonces vi un pajarito, o sea, se acercó como un pájaro a mí, pero era un pájaro muy bonito, o sea, que yo nunca lo he visto en la vida real ni nada, pero yo lo veía y era como azul, o sea, estaba muy bonito, hasta como de caricatura, no sé, lo veía muy, muy, muy bonito. Y lo vi y dije, ya, o sea, ya terminó todo para mí. Y de repente siento como todo se empieza a sentir muy frío, muy frío, muy frío, 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 pero así horrible, 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 horrible mal plan. Y empiezo a sentir como me voy cayendo, o sea, han sentido la sensación, ¿no? Como que de repente se caen. Sí. Así me sentí, Sí, sí. pero, o sea, sentí que me estaba cayendo por mucho tiempo, no nada más como que un azotón, sino que sentía que me caía y de repente sentía otra vez todo el frío, pero ahora lo sentía como que en todo el cuerpo también. Y abrí los ojos y vi que estaba como en una cueva, no sé cómo explicarlo, porque se veía el techo muy alto, o sea, estaba muy, muy alto y se veía que todo era como de roca, como de piedra, así fría, 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 fría. Y escuchaba como que había muchas personas, o sea, yo escuchaba personas, no podía escuchar lo que decían ni nada, pero se escuchaban murmullos, ¿no? Como que personas lejos. Ni siquiera sentía que me estuvieran hablando a mí, sino que se escuchaba que había ahí personas. Entonces, como que estaba acostada, me quedo viendo hacia los lados donde estoy, me siento, veo que todo está así como vacío, todo de piedra, todo gris, todo muy frío. Y cuando me doy cuenta, yo estaba acostada en una plancha de metal. Era una plancha de metal así totalmente lisa y hasta como brillosita un poco. Como las de Morgue. Sí, así Ah. horrible. Entonces me dio muchísimo miedo, ¿no? Porque dije, ya, o sea, real me morí.
Y entonces empiezo a ver cómo se me van acercando figuras como... Yo digo que eran mujeres porque se veían muy delgadas. O sea, se veían como esta silueta de mujer delgadas, pero se veían desnudas, pero no les podía tomar más forma. O sea, no les veía nada. Estaba como si estuvieran totalmente lisas. ¿Me entienden? Sí. O sea, como esto que estabas diciendo ahorita Como de maniquís. que no tenían, como Ajá. un maniquí, pero sí se veían de piel, pero raro. Ajá, se veía como artificial. Ajá, raro. No podía verle alguna expresión a alguna ni nada y no les podía ver la cara porque no me estaban viendo. O sea, yo estaba como asustada y preguntando qué onda. Me senté, nadie me hacía caso, como que no era importante. Y empezaron a cargar la placa de metal en donde yo estaba. La empezaron a cargar. Y de repente, empiezo como a decir, ya me morí, ya esto es lo que pasa, ni modo, como que ya despidiéndome, ¿no? Y no sé dónde estoy ahorita, pero así. Y pues me puse muy triste. Y de repente empecé a escuchar la voz de mis hermanas. La voz de mis hermanas que estaban en mi casa en ese momento, pero eran gritos muy felices, ¿no? O sea, como que se escuchaban muy felices. Y de repente siento como otra vez el azotón, así feo, un azotón. Y ahora estaba en mi cuarto, pero yo estaba cayendo así como en forma de, como una hoja que se cae de un árbol, que va como Sí. ladeándose, ¿no? De un lado, así, cayendo despacito, como una pluma. Sí. Así me empecé a sentir yo. O sea, así me empecé a sentir yo, pero me empecé a pegar con las cosas de mi cuarto. O sea, me pegué en el mueble, de repente me pegué en un espejo, o sea, como que iba azotando en los lados. Y de repente hasta que me vi, llegué a mi cuerpo y me puse encima de mi cuerpo, me pude acostar y entonces empiezo a escuchar a mis hermanas riéndose así como de jaja, o sea, muy felices y me empiezan a gritar, Yuri, ven. Pero ellas muy felices y riéndose. Y recuerdo que fue cuando pude despertar y desperté así desperté y con muchísimo Como si se te miedo. hubiera ido al aire, ¿no? Ajá, y casi llorando, o sea, me desperté casi llorando y pues me di cuenta que era un sueño y que estaba de día, que no era de noche y en mi cabeza estaba todo lo que me había pasado, entonces me paro, voy a buscar a mis hermanas y estaban viendo la tele y les dije, oigan, me hablaron, me estaban gritando, y ellas no, nunca te hablamos ni nada y entonces ahí supe, me morí. No mames. No manches. Ujú. Pero, A lo mejor. Bueno, no sé. o sea, Sí, estás. no estabas Ah. consciente de que estabas durmiendo, ¿no? Como Arnold. Ajá. No, es que yo ya dije, desde que yo vi las flores, en mi cabeza fue, ya no puedes hacer nada, no hagas nada, ya, te moriste. Sí, este campo, ¿no? O sea, lo asociaste mucho al. Ujú. Sí, Al y cielo, ya ¿eh? después, cuando llegué a ese otro lugar frío, fue cuando me empezó a dar miedo, pero fue como que, mis hermanas dicen que ellas no me hablaron nunca ni nada, pero pues a lo mejor yo las recordé y todo esto y dije, no, pues no me tengo que morir aún. Y fueron ellas, a través de mi mente, o yo misma, con sus recuerdos, que dije, no me puedo ir todavía, y regresé. Y de verdad que desde ese día, yo siento que sí ha sido un antes y un después. O sea, me quedé tanto con eso que lo dibujé, o sea, yo lo tengo así de que muy presente. Sí, como que fue algo que te Me cambió, marcó. te afectó, ¿no? Sí, me afectó mucho, de verdad. Y así, Te hace más como que creer que esa idea de lo que te pasó es más cierta por todo lo que cambió después, por todo lo que se vino después. O sea, como que no puede ser una coincidencia. No solo el cambio que yo tenga como persona, sino también lo que se viene en mi vida. Es como de que si hubieras ignorado las voces o hubieras seguido en ello, sí. no Tal vez me hubieras. estaba muriendo de verdad. Tal vez estaba teniendo un paro respiratorio o algo así, no sé. No fue. Ujú. Que también podría ser otra explicación que podría ser muy posible, ¿no? Como luego han dicho algunas personas que sueñan cuando los están atendiendo en cirugía y efectivamente comentan que oyen como que voces, ¿no? Que los están invitando o ven luces
y al final pues terminan despertando, pero pues ya recuperados, ¿no? Claro. Hoy me recordó a una película con Hayden Christensen. ¿Sí? Hayden Christensen. Creo El que de Star Wars. sí, que justamente él lo van a operar porque padece una enfermedad, no sé si es por cuestiones del corazón o algo, pero supuestamente lo sedan y toda la película es su operación, o sea, sus recuerdos y todo, pero él está consciente todavía, como que dice, ¿por qué no me ha funcionado la anestesia? Oigan, no me escuchan, les estoy hablando que no sé qué, y siente como lo están cortando, le están moviendo, le están cosiendo, y él grita y todo, y pide auxilio, pero está sedado, pero lo siente todo, o sea, está consciente, está entre que está mi cuerpo inconsciente y algo en mi mente sabe o está viendo lo que ocurre. Sí, no, es la de Awake del 2005. Ándale. Ah, no mames. Ay, Te Dios. espantaste. No, pero por ejemplo te digo, ese tipo de historias me generan así como que más interés que las películas de terror, porque te digo, como ya las he visto, e incluso nuevas que me dicen de, oye, chécate esta película y la veo, pero ya no me genera miedo, porque como yo las siento que son ya tan repetitivas que digo, ese se va a morir, este le va a pasar esto, este le va a Sí. pasar esto, y así, entonces ya no me genera. Justamente, Se ha vuelto muy no, es predecible. que otra cosa es que yo siento que toda la vida he tenido sueños muy, muy así como feitos y de miedo. Y recuerdo que yo les había dicho ahorita que casi no me daban miedo las películas de terror, como que muy, como que no fueran, que yo pensara que podría ser cierto. Sí, así como que, pues, Chucky, el hombre lobo, Ajá. cosas así, ¿no? Pero Ajá. hubo una vez que creo, fue el Conjuro 2, creo que sí fue esa, que yo recuerdo que estaba en el cine justamente y pasa una escena y yo creo que a nadie le dio miedo, pero, o sea, sí les dio miedo, pero no tanto como a mí, puedo decirlo. Porque yo en ese momento me quedé paralizada totalmente y me quedé fría porque dije, es que eso yo ya lo soñé. Y siento que estas cosas me han pasado, como que de repente soñar cosas o como que veo películas y veo cosas no exactamente iguales obviamente, pero que me recuerdan y que me trasladan y entonces me da más miedo, ¿no? Porque digo, es que yo lo soñé y no lo vi antes en una película. Y o sea, ¿recuerdas esa escena porque pues tienes muy vívido el sueño? ¿O porque luego pasan esos lapsus de déjà vu en el que en el momento que lo estás viendo crees que eso ya lo habías visto antes? ¿O cómo está esa onda? No, porque recuerdo exactamente, o sea, primero yo tuve el sueño, lo recuerdo muy bien el sueño horrible, después voy, veo la película y cuando está pasando la escena, recuerdo lo que yo soñé, o sea, y digo, es que eso yo ya lo pasé, es verdad, sí puede pasar en mi sueño. Por eso me da más miedo, o sea, sí me dan miedo las películas, como la del Conjuro 2. Sí es en donde están como las niñas en una casa, la mamá y eso, ¿no? Sí, cuando se voltean las cruces, ¿no? Ajá. Esa escena, yo la Sí, soñé una vez en mi casa y después, años después, veo la película. Dos. Ujú. Pues no sé si está al mismo nivel, porque en primero les digo, yo no es como que me espante tanto, nunca me ha pasado una situación así que tú digas me generó mucho estrés o miedo, porque igual soy así como que es que eso no puede suceder, ¿no? Entonces ya cuando empiezo a meditarlo y relacionarlo digo, no, pues es que pasó esto, ¿no? Pero a lo mejor en su momento sí hay dos que tres cositas que me generaron miedo y pues ya después con el tiempo ya se me quitó, ¿no? La primera fue cuando tenía como 11 años, 11, 12 años creo. Entonces yo dormí en un cuarto pequeño en ese momento. Yo creo nada más era de 2 metros, 2 por 4 metros, algo así. Entonces, estaba yo dormido en mi cama. Yo veía directamente hacia la puerta que estaba al lado de mi cama. Y encima de mi cama, a los pies, había como que una pared. Y ahí yo tenía colgado un reloj. Y ese reloj
nos lo habían dado cuando creo que yo había salido de kinder, me parece, que era un reloj que el fondo estaba pues personalizado y nos habían puesto la fotografía de despedida del kinder, me parece, algo así. Entonces pues ahí se podía leer reconocimiento a tal por haber terminado su kinder, bla bla bla, y pues tenía nuestra foto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que era, no sé si de madrugada o eran como las 6, no me acuerdo. Y esa vez me desperté como a las 3, entre las 3 y las 5 de la mañana. Y me acuerdo que abrí los ojos y pues estaba pues desmañanado, ¿no? Pues todavía era bien temprano. Y de esas veces como que medio entreabres los ojos y no ves nada porque tantito todavía estás cansado y tantito tienes lagañas en los ojos, pero pues podía ver lo que eran los pies de mi cama, unos libros, mi mochila, etcétera, ¿no? Entonces me acuerdo que volteé hacia el reloj para pues yo checar la hora de a ver a qué horas eran, porque tenía que pues levantarme a prepararme para ir a la escuela y quería ver la hora para ver si todavía era o muy temprano o ya me tenía que levantar, ¿no? Y veo que era de madrugada todavía y dije, no, pues me voy a volver a dormir. Pero pues me quedé viendo así por un rato el reloj, como que meditando, y en ese momento que veo mi fotografía del reloj y me guiñé el ojo 3 veces. ¿Qué? Ajá. O sea, era una fotografía muy pequeña, tantito más grande del tamaño infantil. Yo creo del tamaño que nos piden ahorita para el título. Ya ven que es como medio ovalada. Yo creo más o menos de ese tamaño. O sea, no era tan grande la foto. Medio de madrugada, pero entraba tantita luz del pasillo, porque en el pasillo había una lámina translúcida. Entonces, como que entraba la luz de la luna, por así decirlo. Entonces, medio se veía y no. Pero lo que sí se podía visualizar bien era pues toda la silueta del reloj, las manecillas, se podía leer el título del reconocimiento, mi nombre, y se dibujaba pues bien la foto, ¿no? Y ya me acuerdo que pues no quise verlo otra vez, me tapé los ojos completamente y así me quedé por un chingo de tiempo, prácticamente hasta que amaneció. Hasta que empecé a ver que ya había entrado bien la luz al cuarto por el pasillo y que ya se había despertado mi mamá y todos y bla bla bla. Y hasta ahí fue cuando me quité las sábanas. Pero yo creo me habré despertado y pasé por eso como a las 4, 3 de la mañana. Y como hasta las 6:30, más o menos, que era cuando me paraba para ir a la escuela, fue cuando me quité las sábanas de la cabeza. O sea, pasé como entre 1 hora y media y 2 horas espantado porque no quería ver qué pedo. Entonces esa fue la primera situación. La otra que fue en la misma casa, que en realidad no fue de miedo, más bien fue como historia desagradable, por así decirlo, porque sí pasó. Yo estaba dormido en mi cama, ahí ya era otro cuarto. Y hay un problema que había, es que las cañerías ya eran viejas. Entonces lo que a veces pasaba pues es que salían las ratas, efectivamente, ¿no? De la cañería. Creo que ya es Ecatepec, no sé. No me acuerdo cuál es el canal que pasa por ahí atrás, pero muy al fondo de la colonia pasaba un canal, ¿no? Entonces toda esa zona, pues las cañerías en ese tiempo que era como 2004, 2003, 2004, pues ya estaban viejas, no las habían renovado. Y hasta me acuerdo que había en algunas calles ya los trabajos para renovar las cañerías. Entonces una vez en la noche sentí algo en mi cabeza y pues había subido una rata a mi cama. Y la sentí en el hombro y me pasó directamente pues por la oreja y por la cabeza, pero pues ya rápido me levanté, grité y se echó a correr. Y o sea, no fue de miedo, pero pues sí me dio asco. Y bueno, tantito sí de miedo porque te pueden morder. Pues sí, ¿no? es miedo. Ajá. Entonces esa fue la segunda en esa casa.
Otra fue, no directamente a mí me pasó, pero teníamos en esa colonia, había una tía viviendo en otra calle, una tía de mi mamá. Entonces pues luego ella cuando era un poco más joven, pues en esos años 2004 tendría como unos 50 y tantos años la señora, se dedicaba a hacer limpias y esas cosas, ¿no? Que luego ya en estos momentos que hablamos del 2021, 2022, ya pues luego le preguntábamos y pues nos decía, pues tú véndeles lo que quieras, te lo compra, ¿no? Entonces esa tía era muy de así, vender como que remedios, vender pomadas, pero ella misma sabía que no funcionaba, ¿no? Pero en ese momento, pues ella, que hablamos del 2004, sí nos perjuraba esas situaciones. Que luego nos decía, o sea, depende mucho de la persona, le decía a mi mamá, depende mucho de la persona, hija, pues chance sí le puede servir, chance no, también depende de lo que crea ella, ¿no? Entonces luego nos comentaba algunas historias que a ella le pasaba, ¿no? Que por las vecinas que ella atendía, ¿no? Que apariciones, que amarres, cosas así por el estilo. Entonces ella en la calle donde vivía, ella vivía así prácticamente al final de la calle y cruzando como alrededor de unos 50 metros después de su casa ya estaba el canal que les comento. Entonces pues luego cuando llovía muy fuerte, muy pesado, sí se escuchaba cómo aumentaba el caudal del canal y pues se escucha la fuerza, ¿no? De cómo va el agua. Y una vez nos comentó, ya era altas horas de la noche, como las 10 de la noche, 11 de la noche, y pues nos estaba platicando todas esas historias y nos decía que una vez, o bueno, varias veces en realidad, sí se llegaba a escuchar como que lamentos directamente ahí cerca del canal, pero que no era la única, o sea, porque ella tenía la costumbre en su familia, vivía pues un chingo de sus hijos ahí, prácticamente todos, ¿no? O sea, ella vivía como que en una parte de todo el terreno y todos los demás hijos vivían en los otros cuartos, vivía sus 2 hijas, su esposo, sus nietos, etcétera, ¿no? O sea, en diferentes partes del terreno, pero pues ahí vivían y ya cuando era la hora de la cena, de la comida, todos iban a la cocina y tomaban los alimentos, ¿no? Entonces, pues nos comentaban que tanto a veces cuando estaban cenando o cuando ya estaba cada uno durmiendo por individual en su cuarto, sí se llegaban a escuchar esas cosas y toda la familia confirmaba esa situación y no solamente ellos, también como que otras vecinas de, oiga vecina, ayer escuchó tal ruido, que tal a tal hora, no, pues que sí, ¿no? Entonces pasaba, era como que algo recurrente, no como que algo pasó, sino que a varias personas como que lo confirmaran, ¿no? Sí. Esa es otra situación. ¿Qué más? Otra fue cuando ya me cambié de casa, ahí ya era en los Héroes Tecámac, que yo creo Arnold por ahí lo ubico un poco más cerca, y ahí yo tenía alrededor de unos 14 años, más o menos. Entonces lo que pasó es que pues luego yo salía de la secundaria, estaba cerca mi secundaria, nada más era caminar 10 minutos, que luego sí me la mamaba porque llegaba tarde a mis clases de las 8, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces era rápido el trayecto de la casa a la escuela, entonces eso me daba mucho tiempo en la tarde para hacer lo que yo quisiera, o realmente no dejaban mucha tarea, la terminaba rápido y el resto de la tarde o veía películas, jugaba videojuegos o me salía a jugar con un amigo que tenía básquetbol. Entonces me acuerdo que una tarde yo estaba jugando videojuegos, todavía era de esos cartuchos, tenía esa y el Play 2 y el Nintendo 64, entonces estaba jugando el Nintendo 64 y era un título de peleas, que pues todos los títulos de peleas del 64 pues son en inglés, no era como que se doblaran los videojuegos en aquel entonces, en los 90, para el Nintendo 64.
Entonces, si tú querías aprender a jugar algo, pues te lo tenías que aprender en inglés, las instrucciones, el manual, lo que sea, ¿no? Y pues las mismas voces de los personajes estaban en inglés. Entonces me acuerdo que eso fue lo que me impactó más porque fue en la tarde, ni siquiera fue en la noche, fue en la tarde. Era como a las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Entonces yo estaba jugando y en el momento que vencí a un personaje dentro del juego, mi luchadora que yo había agarrado le dice, te maté. Pero pues lo dijo en español y lo dijo con una voz que yo no reconocía del videojuego. ¿Qué? O sea, Ay, no, Ok. porque sí, usualmente cuando elimina o derrota a otros contrincantes, pues cualquier personaje dice una frase, ¿no? De win, ajá. o tuviste tu merecido, o no te metas conmigo, cosas así, pero las dicen en inglés, ¿no? Son los actores de doblaje. Pero esa voz que dijo te maté, ni era el mismo tono de voz que yo había escuchado las voces, y aparte estaba en español. Y ese videojuego no tenía idioma español, era completamente en inglés. Entonces fue así como que, ¿qué pedo? Como por qué en español hablaría. Ajá, y ya luego no volvió solo a pasar. para decir eso. Ah, sí, o sea, solo para decir eso, porque durante todos los demás partidas, porque después intenté volverlo a hacer y estaban completamente en inglés, no lo hacía en español. Y decía otras frases, ¿no? A lo mejor podrías confundir como que I kill you, no sé, no algo en inglés, pero no, o sea, había otras frases grabadas, pero estaban en inglés completamente diferentes y no exactamente eso. Entonces no es algo que me pueda explicar, o a lo mejor el juego era pirata, no sé qué pasó ahí. El chiste es que eso sucedió y no es como que lo haya soñado, porque realmente sí estaba consciente de lo que estaba haciendo. Entonces esa es otra. Otras veces que me llegó a pasar fue mucho en la adolescencia, pubertad. Hablamos pues más o menos en este mismo lapso de que les digo cuando estaba jugando, pues estaba en secundaria y pues ahí yo lo trato de justificar como que eran muchos cambios hormonales. Ahora, Entonces lo que a veces les pasa a algunos de los chicos, ya ven que luego uno suda mucho, en el caso de los hombres. O sea, haces cualquier ejercicio y sudas, ¿no? Hace calor y sudas demasiado, o sea, como que es algo en exceso, ¿no? Apestas mucho, te crece el vello, o sea, cosas de la adolescencia, pubertad. Pero específicamente en esa parte de mis 14 a mis 15, 16 años más o menos, yo sudaba demasiado en exceso al dormir. O sea, como si hubiera canícula durante toda la noche y sudaba así excesivamente. Y en la tarde o en la mañana, e incluso pues hacía más calor que en la noche, yo no sudaba. O sea, sudaba cuando hacía ejercicio, ¿no? Pero normalmente no lo hacía. E incluso en temporada de invierno que hacía más frío, yo sudaba también, pero hablamos de que incluso se mojaba el colchón de puro sudor y también llegaba a tener como que sueños algo pesados en ese sentido. Tanto he llegado a soñar un sueño recurrente que llego a tener como 3 veces más o menos en toda mi vida. Es que yo no veo completamente nada. Se ve oscuro, pero no es completamente negro, sino que se ven como una especie de venas que tuvieran como sangre, como si fuera una pared completamente cubierta de venas. Uy. De color morado, rojo muy intenso, pero como tal no se ve una pared, no se ven ladrillos, solamente se ve como que hay algo, una masa gelatinosa, no sé, como cuando le quitan el queso a la pizza y por abajo nada más queda la pura salsa de tomate. Ajá. Y se ve ese aspecto como viscoso, rojizo, con algunos bordes, así yo veo. sí. Pero es completamente, no veo otra cosa más que esa superficie que se ve muy rojiza, morada, como con venas, como si fuera carne quemada. Más o menos a lo que se ve en Stranger Things, en la última temporada que habían sacado de Vecna de la 4ª temporada, sí. Y que se ven así como que venas y como que algo carbonizado, quemado. Es lo único que veo. Ese es un tipo de sueño.
He llegado a soñar también otra vez que estaba en la selva y estaba caminando como que de noche. Entre la selva era como que un camino de pura tierra. Y en un momento se escucha mi pisada contra algo gelatinoso, muy aguado. Y volteo hacia abajo y son un chingo de cuerpos. Como un matadero, por así decirlo, pero de pura gente. Como en la película de La Casa de Cera. Y hay una parte al inicio de La Casa de Cera donde las chicas van al baño, pero por accidente se caen por una ladera de un camino y terminan en un lugar donde avientan los cuerpos de los animales que atropellan en la carretera. Entonces pues ahí hay pura sangre, cuerpos despedazados, etcétera. Es esa misma escena, pero en lugar de cuerpos de animales, cuerpos de personas. Entonces yo me acuerdo, y eran bastantes, no es como que 2 o 3, o sea, hablamos como de mínimo unas 50, 60 personas. Y eran en pedazos y igual ahí se ve la sangre, el charco de sangre, ¿no? Y me acuerdo que doy el paso y me hundo. Y empiezo como que a tratar de nadar como si fueran arenas movedizas entre la sangre para poder salir. Esa fue una. He llegado a escuchar gritos. Otra vez soñé que estaba como en una especie de matadero o algo así. Más o menos como lo que se ve en la película de Hostal. Pero escucho yo los gritos y voy caminando como por los pasillos y de igual forma así se ve como que las paredes pues ya enmohecidas, viejas. Se ven los fierros oxidados de algunas como jaulas y se escuchan los ruidos de gente que se está tratando de lamentar, ¿no? Otros sueños en los que yo soy el verdugo, en el que yo mato personas, pero no soy yo. Como que te ves en tercera persona. Ajá, no, o sea, yo como si mi mente estuviera en el cuerpo, ajá, exactamente, como si mi mente estuviera en el cuerpo de otra persona y veo lo que está haciendo esa persona. No puedo acceder a sus pensamientos ni controlo sus movimientos, simplemente como que veo lo que él ve y está matando a alguien, pero no son escenas como de película, sino como que si fueran escenas de la vida real, porque veo lugares como que demasiado típicos, como que en una tienda de la esquina, una calle de un pueblito, ¿no? O sea, son cosas así las que visualizo, no cosas maravillosas como que estoy en Francia, en Inglaterra o cosas así. No, o sea, sí se ven escenarios como de México, una barranca, una autopista, y las personas que visualizo son personas, pues, por así decirlo, que se ven como del país, ¿no? Mexicanas, personas que te vas encontrando en la calle. Me ha llegado a pasar que hay gente que llego a soñar y me la encuentro después en la calle. En ese tipo de situaciones a veces me llega a ocurrir. ¿Qué? Sí, porque luego llega a pasar de que, por ejemplo, ven a alguien en la calle y luego como que lo sueña, ¿no? Y dices, pues es que lo vi en la calle, me gustó o no sé. Yo ni me acuerdo de los que veo en la calle. Pero lo que a mí me ha llegado a pasar es de que los sueño primero y después los veo. Nada más me ha pasado como unas 3 veces, pero me llega a pasar esa situación. Y otras es cuando he llegado a soñar situaciones, problemas de la familia o con compañeros, cosas así, muertes de familiares de compañeros, las he llegado a predecir en mis sueños. En ocasiones como que trato de evitar ese tipo de sentimiento, porque digo, pues nada más es que estaba estresado, ¿no? Pero hay algunas que sí se cumplen. Por ejemplo, una que me pasó, que no estuvo de miedo, pero me dejó con inconformidad o pues con un poco de tristeza, por así decirlo, porque en ese tiempo yo había terminado con mi pareja, que fue muy importante para mí. Ella era de Brasil, bueno, es de Brasil, es México-brasileña, mitad y mitad, de papá mexicano y mamá brasileña. Entonces ella dejó Brasil para irse a estudiar a Monterrey. Entonces el problema fue que pues tuvo que dejar a toda su familia de Brasil para conocer a su familia de Monterrey, la mexicana, y pues dejó a su abuela, que la quería mucho.
De hecho, fue de las pocas cosas por las que estaba indecisa en cambiarse de país. Pero bueno, ya después se cambió, etcétera, etcétera, etcétera. Y para el momento en que yo soñé esto, ya habíamos terminado como hace un mes. Haz de cuenta que terminamos, yo creo, en mayo, más o menos. Y cuando sueño esto es en junio. ¿Qué fue lo que pasó? Era un sueño completamente normal, pesadilla, algo bueno, no me acuerdo muy bien de qué era el sueño. Pero en una parte del sueño todo empieza a cambiar, de esas veces en las que les digo, en las que a lo mejor estás comiendo tacos, estás soñando que estás comiendo tacos y el siguiente momento ya estás en Nueva York, o sea, sueños así como que pendejísimos, ¿no? Entonces me pasa esta misma situación y en la parte del sueño empiezo a soñar con mi ex. Ok. Pero no la estoy viendo directamente, nada más escucho su voz y escucho que está llorando y que me está llamando por mi nombre y me lo dice como 3 veces y después se desvanece su voz, me despierto y pues desperté agitado, ¿no? Sorprendido por esa situación. No quise como comunicarme porque pues el rompimiento había sido todavía muy cercano, no había pasado ni un mes. Y pues así quedó, no le quise dar importancia. Y después pasó como una semana, 2 semanas por ahí más o menos, y checando Instagram me enteré que la abuela de mi novia había fallecido una semana después de mi sueño. Ok. Entonces pues ya pasó un chingo de cosas, la pandemia, bla bla bla. Volví a hablar con mi expareja por ahí del 2022 y le comenté esta situación y me dice que me dijo, fíjate, o sea, tú todavía lo supiste antes que yo, porque cuando mi abuela falleció mi mamá no me lo dijo al instante porque según ella no me quería distraer, porque en ese momento yo tenía unos exámenes muy importantes y no me dijo como hasta un mes después. Entonces, Cabrón. yo soñé que mi novia me estaba llamando llorando por lo de su abuela. O sea, con un mes más o menos de antelación, un mes y una semana aproximadamente. Eso fue lo que soñé, eso fue lo que pasó. Y hay otras historias que me han pasado más o menos similares, o de estados de ánimo que tienen las personas, de que se sienten muy tristes, o que a lo mejor estaban pensando en mí, de que me querían enviar un mensaje o una llamada y por una otra situación pues no lo hacen, porque son momentos de pues que la verdad pues estamos desconectados, no nos hablamos, pero yo los visualizo en ese momento de depresión o de estrés, por así decirlo, de problemática que ellos tienen, y veo lo que están pasando, por así decirlo. Entonces como que cuando llego a tener una conexión demasiado fuerte con, no sé, una pareja o un amigo, me llega a pasar como que ese tipo de cositas en las que preveo situaciones o como que siento de manera premeditada el cómo se sienten, y la mayoría de las veces lo he dejado pasar así porque digo, no, pues no creo, ¿no? Pero pasa el tiempo y me entero que sí fue cierto. De hecho, hace poco me volvió a pasar con una amiga que de igual forma ya no le hablo, pero lo que me sucedió fue exactamente lo mismo. Son así como que situaciones en las que las personas se llegan a encontrar en cosas de sueño. Ajá. Y en la vida pues repercute de otra forma. Entonces son varias cositas así que me han llegado a pasar a través de los años, que la mayoría de las veces yo bloqueo, así como que no, eso no, o no les doy importancia, o trato de meditarlo, como que analizarlo lógicamente muy bien para restarle como que el valor, ¿no? Pero ya conforme va pasando el tiempo y me llega la información, resulta que sí era cierto. Ajá. Pues como cuando empezamos, que no decías que no te había pasado nada tan fuerte y ve. Pues no está tan chido porque, o sea, te llega como que estados de ánimo que pues en prima como que no te competen porque pues no es tu vida, ¿no? Sí.
Y Claro. aparte como que no sabes qué hacer con esa información. Porque digo, o sea, pon tú que a lo mejor le hubiera llamado a mi ex, ¿no? De, oye, ¿cómo estás? Que quién sabe qué, ¿no? Pero qué tal si no era cierto, ¿no? O a lo Ujú. mejor sí hubiera pasado de todas formas, pero entonces, ¿cuál hubiera sido como que el impacto de por qué tú lo sabías, ¿no? Entonces, es como que mucho peso y trato de evitar esas situaciones y mejor dejo que todo fluya porque algunas sí han estado algo pesadas, otras no tanto. Por ejemplo, una vez pasó con la hermana de un amigo cuando estábamos en secundaria. Ella estaba embarazada, creo que de 7 meses, algo así. Ya le faltaba poco, pero perdió a su bebé, tuvo un aborto espontáneo. Ay, no. Y pues estaba triste la familia, pues evidentemente por la situación, ¿no? Pero Ujú. yo días antes había soñado que estaba hablando con mi amigo y él se encontraba triste, me decía que se encontraba mal, ¿no? Que lo ayudara, cosas así. Ujú. Y con él continuamente iba a jugar básquetbol al parque que estaba enfrente de mi casa. Y pues así fue la misma situación. Pasó el sueño, pasaron unos días, salí con él y le digo, no, pues ¿cómo estás? Y me dice, no, pues es que pasó esto y esto y esto con mi hermana, se estaba bañando y pues tuvo un aborto espontáneo. Y ya pues la llevaron al hospital, bla, 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 bla. Y pues me quedé así de, no mames, qué pedo. Entonces son esas cositas que luego llegan a ocurrir, pero digo, de tal forma yo nunca he visto nada, nunca he visto como que un fantasma, Sí. efectivamente no he escuchado pisadas, más que las que les dije al inicio del gatito, ¿no? Que pero pues, no me dio miedo, sino como que me sorprendió porque eran pisadas de, pues literal de un gato, se sentía literalmente de un gato. Nunca he visto esas situaciones como que de una bruja, una aparición, o sea, no, y hasta como que he llegado a exponerme a situaciones así y nunca me han pasado. Más bien son sugestiones mías, por ejemplo, de que le tengo miedo a la oscuridad cuando era niño, a los payasos, cosas así, ¿no? Cosas un poco razonables. Pero ya en lo que respecta de este tipo de experiencias de prever cosas, sí me han llegado a pasar bastantes. Oh. Entonces, por eso mismo es así como que, no, mejor no voy a decir nada. No, pues yo pienso que has de tener un don, pero Pues te no da miedo. sé, no sé. Trabajarlo. Podría Pues ser, déjate de pero trabajarlo, aceptarlo, porque, ah, por ejemplo, hay gente que lo tiene y que lo maneja con total naturalidad, pero no lo quiere, no le gusta, porque le da miedo, porque justo, o sea, está este temor de contactar, de saber cosas que otros no y que, pues, de cierta forma es algo, pues, desconocido, como dices, el miedo al desconocido y que tú estés influido en eso es como de más en negación vas a estar. sí, o sea, te digo, Siento, son situaciones así, no es que sean situaciones de mucho miedo que me paralicen, sino como que me dejan incómodo. O sea, luego también he llegado a soñar, por ejemplo, sueños con fantasmas, cosas así, pero no es como que el típico fantasma de Boo, ¿no? O sea, no sueño eso, sino como Ujú. la película esta de, ay, ¿cómo se llama? Del sexto sentido, de que el niño ve gente muerta, más o menos así, ajá, pero o sea, yo no los veo ensangrentados, no los veo así como que tal, sino simplemente son como que personas con las que estoy platicando y pues me están diciendo que las ayude, ¿no? Y pues hablo con ellas de cómo te sientes, qué estás haciendo, o sea, una conversación como con cualquier amigo, ¿no? Pero nunca me dicen que, que buscan paz o cosas así, o sea, simplemente se desvanecen de una forma muy tranquila, por así decirlo. Órales. Entonces es así como que, ok, vamos a tratar de dejarlo eso como en el lado de solamente del sueño. Pero, o sea, te digo, no es como que me genere incomodidad o un miedo extremo, como que, no sé, alguien me agarre el hombro, o sea, o me susurren cosas, no, o sea, simplemente llego a tener esos sueños como que tranquilos, que yo sé que no son como que naturales o sueños normales, pero me pasan. De igual forma, cuando yo tenía como que unos 10 años, 11 años más o menos, que hasta me parece paradójico porque yo no me considero una persona católica realmente, pero una vez soñé con la Virgen María, ¿no? Que yo estaba
así como el típico sueño que te dicen muy profético, que yo estaba sentado y enfrente de mí estaba la imagen de la Virgen María, que estaba muy vívida y salían los brillos atrás de ella y las rosas empezaban a nacer con un fulgor muy fuerte y los ángeles empezaban a cantar y así yo la veía prácticamente. Pero Ahora. pues no es como que yo me considere católico, fervientemente católico, que sí tuve esa educación en mi niñez, porque hasta colegio católico fui, pero no es como que eso me haya generado pues miedo, o sea, me generó tranquilidad si acaso, ¿no? Pero de ahí no pasó. Y pues eso, chicos, son las historias que les puedo decir que son fuertes, posiblemente han sido más fuertes, pero me he determinado a no creerlas o no darles tanta importancia. Totalmente entendible. Y pues ya nos pasamos como que mucho de la hora, ¿no? Esto Sí, ¿no? fue bastante Sí. larguito, entonces yo creo por hasta aquí la vamos a dejar. Ya nos veremos en las siguientes emisiones, esperando que pues DC Harrison ya se encuentre directamente con nosotros. Y pues nada, no sé si quieran agregar algo más, chicos. Estas fechas no son solo para tener miedo, son también para recordar, para extrañar y para estar una vez más aunque no sea físicamente, con esas personas que fueron y serán siempre parte de nosotros, ¿no? Recuerden que también no es miedo a la muerte, sino hasta incluso una sátira, por no decir burla, a la misma. Pues vean esta fecha con muchos colores, no negros, sino matices. Y pues justamente como decía Arnold, pues ahorita también es recordar, pero también para hacernos valorar un poquito más lo que tenemos ahorita en vida. Digo, evidentemente pues tenemos las celebraciones, los recuerdos, como lo escucharon en las historias, a veces pues experiencias o sueños, ¿no? Que nos remontan a otras cosas. Pero si tienen el tiempo para aprovecharlo directamente con sus familiares, ¿no? Que creo que son las personas más importantes de su vida, pues aprovechenlo mientras todavía están presentes. Ya en el momento que pues tengan que partir de este mundo, pues al menos habrán cultivado bastantes buenos recuerdos. Y en estas fechas, ¿no? Que son muchas veces para recordar, no solamente para ponernos tristes, pues tendrán esos recuerdos para poder transmitirlos, para poder comentarlos con otras personas y pues de esa forma no se despedirán completamente de esos seres queridos, ¿no? Y Sí, eso sí. va que va, pues yo creo que esto ha sido todo, chicos. Muchas gracias por habernos escuchado, síganos en las redes sociales y pues nada, ahí nos vemos. Bye. Nos vemos. Bye. Bye. Disponible cada semana en Spotify. Síguenos ahora o vive desinformado para siempre. Fuera de Margen es una producción del Grupo Editorial Estudiantil.